Bueno, pues buenas tardes a todos y todas y a los que estéis en vuestra casa viéndonos. Y vamos a abordar, bueno, antes que nada, recordaros que el próximo lunes vamos a tratar de resolver todas las dudas que cada uno de vosotros podáis tener respecto al trabajo de la asignatura. Sabéis por qué lo comentamos el primer lunes que nos vimos, que este año han modificado el carácter obligatorio del trabajo práctico, porque eso, la verdad es que generaba bastante angustia a muchos sujetos, a muchos alumnos, en la medida en que llevaban bien la asignatura, pero les llevaba tantísimo esfuerzo la cumplimentación del trabajo que le hacía perder realmente tiempo para dedicarse a lo que realmente después iba a darle pues el aprobado en el examen final de la asignatura. Vamos hoy entonces, por tanto, los que vengáis el lunes próximo, traeros por favor al menos editado el trabajo y al menos las dudas que en cada uno de los apartados tengáis, ¿vale? De modo que vayamos siendo efectivos a la hora de ir resolviendo las dificultades que pueda ir habiendo, ¿de acuerdo? Independientemente de vuestras dificultades, yo iré de modo secuencial explicando todos los pasos y a partir de ahí, cuando llegue algún apartado en el cual tengáis dudas, vosotros la planteáis, ¿vale? Y tratamos de resolverla, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos al tema 5, que hace referencia a la memoria semántica. Acordaos que vimos que Toulmin dividía la memoria declarativa en memoria episódica, en la cual almacenábamos toda la información de nuestras vivencias personales a lo largo del tiempo, y además esas vivencias estaban organizadas en el tiempo y en el espacio. Sabemos dónde y cuándo, y que recuperar esas vivencias personales suponía un viaje en el tiempo por nuestra parte para tratar de recuperar esa información de una vivencia. Y, por otra parte, estaba la memoria semántica, en la cual se almacenaba todo el conocimiento que teníamos acerca del mundo y todo el conocimiento que teníamos acerca del lenguaje. De modo que la memoria semántica es donde almacenamos conceptos como unidades elementales de conocimiento y sus relaciones. Las relaciones entre conceptos son las categorías. Es el lugar donde almacenamos el conocimiento que tenemos acerca de todos los conceptos que son fundamentales en el área en el cual nos estamos moviendo, es decir, que dentro de los estudios que estamos llevando a cabo somos capaces de ir almacenando una serie de conceptos fundamentales, y en nuestro trabajo somos capaces también de almacenar conceptos que son fundamentales para desempeñar nuestro empleo. En la memoria semántica también está el conocimiento que tenemos acerca de las palabras, el léxico, ¿vale? Es decir, el conjunto de palabras que somos conocedoras de su existencia, y las reglas del uso del lenguaje, que una vez que hemos aprendido, pues es muy difícil que se olvide, no solamente del lenguaje nativo, sino del lenguaje, de los lenguajes que vamos adquiriendo. Es decir, alguien estudia inglés, está 15 años sin estudiar inglés, y cuando va de nuevo a reaprender estudiar inglés, tiene que empezar de cero. No, hay almacenado en su memoria una serie de conceptos básicos que le permiten él no empezar de cero, sino que actualizar muchos de los conocimientos que tenía almacenados. Parece ser que hay, bueno, aquí en el recuadro 5.1 os ponen ejemplos de información que puede ser ejemplos de cuestiones que pueden ser englobadas dentro de la memoria semántica o dentro de la memoria episódica. Ahí, bueno, lo veis y no vamos a debatir nada sobre eso.
parece haber evidencia neurológica de que hay una disociación entre la memoria episódica y la memoria semántica. De modo que pacientes que presentan amnesia o pacientes que tienen deterioros cerebrales tienen dificultades en la recuperación de contenidos de su memoria episódica, pero no de su memoria semántica. Los sujetos amnésicos no se acuerdan de qué sucedió hace 2 años, pero sí son capaces de recordar cómo se conjuga un verbo, o son capaces de poder hablar utilizando términos de léxico verbal que tienen almacenado en su memoria. También otra evidencia de la disociación entre ambos tipos de memoria viene de las imágenes cerebrales, las neuroimágenes. De modo que cuando los sujetos sanos están llevando a cabo una tarea referida a la memoria episódica, se activa la corteza prefrontal derecha. Mientras que cuando un sujeto sano lo está sometiendo a una tarea que implica memoria semántica, se activa la corteza prefrontal izquierda. Decíamos hace un momento que la memoria semántica, además de almacenar el conocimiento que tenemos acerca del lenguaje, almacena fundamentalmente conceptos. Los conceptos son representaciones mentales abstractas. Son las unidades básicas del pensamiento, en la cual podemos condensar lo que es el pensamiento. Y los conceptos están organizados en categorías. De modo que esa organización de los conceptos en categorías nos facilitan lo que aquí denomina economía cognitiva. Si tenemos un concepto que se llama mujer y conocemos a alguien que puede ser encuadrado dentro de esa categoría de mujer, no tenemos que ir exhaustivamente viendo todas las características, sino que asumimos que si es mujer, puede ir a la categoría de mujer y cumplirá con todas las características que contiene la categoría de mujer. Y eso nos supone una economía cognitiva. Pero además, acordaros de Tulding, cuando los conceptos están organizados en categorías, ¿qué sucede? Que nos facilita. ¿Se acuerdan? Cuando tenemos organizados los conceptos en categorías, nos facilitan un mejor recuerdo de esos conceptos. Y a eso se denomina efecto de categorización. Modelos de categorización. Llamamos categorización al proceso mediante el cual asignamos conceptos a una determinada categoría. Ese proceso de categorización es fruto del aprendizaje, de modo que a lo largo de nuestra vida vamos teniendo experiencia con conceptos singulares, con ejemplares, y vamos siendo capaces de saber esos ejemplares a qué categoría pertenecen. ¿De acuerdo? La teoría clásica de la categorización partía del supuesto de que todas las categorías estaban bien definidas, que un sujeto no tenía dificultad a la hora de englobar un ejemplar en una categoría u en otra. ¿Vale?
y que todos los elementos de una categoría eran iguales de representativos de esa categoría. ¿Vale? La investigación ha puesto de manifiesto que los límites de las categorías no están tan fijamente determinados, sino que hay elementos en los cuales no sabemos en qué categoría meterlo. ¿Aceituna? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? ¿Es una hortaliza? ¿Dónde metemos aceituna? ¿No tenemos claro dónde meter aceituna? Cada uno de nosotros lo metería donde fuera, con lo cual no hay una precisión absoluta que delimite una categoría de otra, ¿vale? Y la investigación puso de manifiesto que tampoco todos los elementos de una categoría son igualmente representativos de esa categoría, sino que hay ejemplares que son más típicos, efecto de tipicidad, hay ejemplares que son más típicos que otros. Y a esos ejemplares que son más típicos que otros se les denomina prototipos. Aquí la autora del texto nos pone como ejemplo un estudio de Maddie Smith de 1984 sobre la población americana, y desde luego a nosotros nos sorprende que dentro de los elementos que componen la categoría pájaro, pues esté petirrojo en primer lugar o azulejo en segundo lugar. Si esa clasificación se le hiciera a sujetos españoles, pues probablemente aparecería el canario, el jilguero, el periquito, si fuera en Mallorca el pardal o el estornino, es decir, aparecerían, ¿perdón? O la gaviota, como ejemplares de pájaros mucho más significativos que no el petirrojo o el azulejo. Quiere decir que también la tipicidad de los elementos de una categoría va a depender del contexto cultural en el cual estamos inmersos, ¿vale? Y por tanto, de la singularidad o la frecuencia con que esos elementos aparezcan en la vida ordinaria nuestra, ¿no? Bueno, aquí nos dice que dentro de la teoría clásica hubo modelos de ejemplares, en los cuales lo que consideraban que lo que hacemos es almacenar ejemplares de categorías, modelos de prototipos, que lo que hacíamos es, cuando nos encontrábamos con un ejemplar, compararlo con el prototipo y decidir si formaba parte de la categoría o no formaba parte de la categoría, o modelos mixtos. Dentro de las investigaciones modernas del proceso de categorización, la investigación más conocida y más prestigiosa es la llevada a cabo por la investigadora Eleanor Roach en Berkeley en el año 1978. Y Eleanor Roach admitió que no está tan claro el hecho de que todos tengamos perfectamente definidas las categorías y que los elementos, los ejemplares de las categorías difieren en cuanto a el grado de representatividad de esa categoría, en cuanto al grado de tipicidad. Y lo que propone Eleanor Roach es que las categorías están organizadas en función del grado de abstracción que esas categorías tienen. De modo que habla que hay categorías supraordenadas, puede haber categorías básicas o categorías subordinadas. Os pongo un ejemplo.
Las categorías básicas son los elementos de la vida cotidiana, ¿vale? Y entonces tenemos un elemento de una categoría a la cual llamamos gato, un concepto que llamamos gato. ¿Cuál os parece que sería la categoría supraordenada de gato? Antes que animal, ¿podía haber alguna? Felino, ¿vale? O mamífero, ¿vale? Y una categoría subordinada de gato, gato siamés, ¿vale? Las categorías supraordenadas tienen un alto grado de abstracción. Sus elementos no se parecen muy poco entre sí. ¿Has dicho mamífero? Si metemos una categoría, todos los mamíferos son iguales, todos los mamíferos. Hay mucha diversidad de mamíferos, ¿vale? Sin embargo, la categoría subordinada, todos los elementos son iguales. Todos los gatos siameses serán iguales. Más o menos, ¿verdad? Es decir que si nos encontramos a un conjunto de gatos donde hay 3 o 4 que son siameses, podemos considerar que esos forman parte de una misma categoría que es gato siamés. ¿Entendéis los conceptos esos? Eso no es fijo, ¿eh? Porque imaginaos que el concepto básico que utilizamos es felino, ¿vale? ¿Cuál sería la categoría supraordenada? Mamífero, ¿vale? ¿Y la subordinada? Gato. O lo que fuere, ¿vale? Quiero decir que el hecho de utilizar gato como un ejemplo básico no significa que eso sea inamovible, sino que depende del concepto para que haya categoría supraordenada o subordinada. ¿De acuerdo? Eleanor Roch mantiene también que no todos los ejemplares de una categoría comparten la misma tipicidad dentro de la categoría, sino que defiende la existencia de prototipos, ¿vale? De modo que si tenemos caballo, todos más o menos tenemos un prototipo de caballo. Y además, aquí no viene, pero os encontraréis en otros estudios vuestros que aparte de prototipos hay imágenes canónicas. Sí, la imagen perfecta. Y entonces un caballo, pues lo veríais lateralmente, con su grupa, su melena, y esa imagen, si nos la presenta, será mucho más fácil de identificar que es un caballo que si nos ponen la parte trasera del caballo, solamente, y viendo allí las posaderas y la cola del caballo, ¿vale? Podemos pensar que es un caballo, o lo mismo, yo qué sé, una vaca o Dios sabe lo que es. ¿De acuerdo? Modelos de representación proposicional de la información. Para los psicólogos cognitivos que se ocupan de la organización semántica del conocimiento, consideran que los seres humanos representamos el significado mediante proposiciones, a través de un lenguaje simbólico parecido al lenguaje que hablamos. Es un lenguaje simbólico, pero que tiene características parecidas al lenguaje que hablamos. Defienden esos teóricos cognitivos de que las proposiciones son las representaciones más versátiles que hay, porque pueden representar cualquier tipo de información. Son abstractas, son amodales. ¿Entendéis el término amodal? ¿Qué significa amodal? ¿Qué significa modal? Amodal significa que no dependan de ninguna modalidad sensorial, ¿vale? Y tiene valor de verdad, es decir, podemos determinar si es verdad, si es verdadero o es falso, y se pueden descomponer.
A la hora de explicar cómo organizamos el léxico mental, es decir, cómo nos organizamos el conjunto de palabras que tenemos almacenadas en nuestra memoria para designar los diferentes conceptos, ha habido dos tipos de modelos. Modelos de redes semánticas y modelos de redes proposicionales. La teoría más conocida de los modelos de redes semánticas es el propuesto por Collins y Killian en 1969. Y consideran que el léxico mental, es decir, las palabras que conocemos, las tenemos organizadas en redes jerarquizadas. Mirad, por favor, la figura 5.3. Los que no tengáis texto, acercaros a alguien que lo tenga, que es importante que lo veáis. Bueno, decíamos que el modelo más conocido de redes semánticas es el modelo de Collins y Killian, que lo establecieron en 1969 y propusieron que nuestro léxico está organizado en redes semánticas jerarquizadas. Es importante ese matiz de jerarquizadas, ¿eh? Redes semánticas jerarquizadas. De modo que en esa red los nodos, los puntos de esa red son los conceptos. Si miráis en la red, en la parte izquierda, ¿qué conceptos tenemos? Canario, pájaro, animal. Esos son nodos o conceptos. ¿De acuerdo? De cada concepto aparecen unas flechas que son propiedades de esos conceptos. De modo que desde el concepto animal, las propiedades tiene, respira, come y tiene piel. ¿Lo estáis viendo? Y los conceptos se unen con proposiciones del tipo es un. La hipótesis de Collins y Killian es que a la hora de recuperar información de nuestra memoria semántica, en función de la información a la cual tenemos que responder, se activan los nodos, se activan los conceptos. De modo que cuanto más arriba esté de la red semántica jerarquizada, mayor va a ser el tiempo de reacción del sujeto a la hora de responder esa información que le estamos pidiendo. Si me decís que no habéis entendido bien el concepto, lo vuelvo a repetir porque es fundamental. ¿Se ha entendido? Vale. Para probar, para contrastar experimentalmente su hipótesis, lo que hicieron Collins y Killian fue llevar a cabo experimentos con sujetos en una tarea de verificación de frases. De modo que a los sujetos le daban una frase y los sujetos tenían que pulsar un botón si la frase era verdadera o pulsar otro botón si la frase era falsa. Y lo que se medía como variable dependiente era el tiempo de reacción. Mirad la página 225.
En primer lugar, ellos demostraron que los conceptos tienen un tiempo de reacción más corto que las propiedades de los conceptos. ¿Lo veis? ¿Sí o no? ¿Lo estáis viendo todos? Y que después, tanto los conceptos como las propiedades va a depender de qué lugar estaban de la red semántica jerarquizada para que se incrementara su tiempo de reacción. Un canario tiene piel, está dentro de las propiedades de animal. ¿Lo estáis viendo? Un canario puede volar, está dentro de las propiedades de pájaro. Y un canario puede cantar, está dentro de las propiedades de canario. De modo, cuando al sujeto le presentan una frase, un canario puede cantar, responde más rápidamente que un canario puede volar o un canario tiene piel. ¿Estáis siguiendo todos? Vale. A pesar de que Collins y Killian demostraron experimentalmente su teoría recibió muchas críticas. Y entre ellos, Rips y otros colaboradores en 1973 comprobaron que las redes semánticas no son tan rígidas e introdujeron el concepto de distancia semántica, haciendo referencia a que muchas veces es más fácil responder a la frecuencia con la cual relacionamos dos palabras que no el lugar que ocupe de una escala jerárquica. Habría menos distancia semántica entre humor negro que coliflor negra, ¿no os parece? O humor amarillo y... ¿no? Es decir, en alguna vez hemos escuchado o ha sido frecuente escuchar humor negro. No sé, coliflor negra, si en vuestro ámbito de actuación ha sido frecuente el término coliflor negra. Ellos introducen el concepto de distancia semántica, de modo que la rapidez en la verificación de una frase, una persona va a depender de la frecuencia con la cual las palabras que vienen en esa frase están relacionadas, que no el lugar jerárquico de la red donde esté. Además, demostraron que lo de las redes no quedaba muy claro, lo de las redes jerarquizadas, porque vieron que los sujetos verificaron gato y caballo, lo identificaron antes como animal que no como mamífero. Se supone que mamífero está en una escala anterior a animal y sin embargo los sujetos cuando le presentan el caballo es un animal, no tiene ninguna duda, ¿vale? Cuando le dicen el caballo es un mamífero, pues no lo sé si es mamífero o no el caballo, tarda más en responder cuando se supone que es una categoría que supone en un nivel jerárquico inferior. Bueno, pues Collins, ya no con Killian, sino con Loftus, en 1975 modificó su teoría admitiendo el concepto de distancia semántica y además admitiendo que las propiedades de los conceptos se pueden repetir en cada uno de los nodos. Es decir, que animal respira, come y tiene piel, también estaría en pájaro, respira, come y tiene piel, y también estaría en canario, respira, come y tiene piel. ¿De acuerdo? Y, bueno, mirad la página 226, que es el nuevo modelo que proponen Collins y Loftus.
en los cuales hacen referencia a que cuando nosotros nos ponen una frase que tenemos que verificar si es verdadera o no, se produce un proceso que denominaron propagación de la activación. De modo que ese concepto, que esa frase, los elementos de esa frase, se irán propagando por la red y activando a los conceptos que estén relacionados con la red. De modo que cuanta más elementos, más conceptos haya activados en una red, más rápida será la respuesta que dé un sujeto. ¿De acuerdo? Para que la activación se propague, tiene que tener un mínimo de intensidad esa activación, ¿vale? Es decir, que... Y esa activación puede provenir en un proceso abajo-arriba, esa activación puede provenir de las palabras que al sujeto se le están dando, o puede provenir de un proceso arriba-abajo, del significado que esas palabras tengan para el sujeto. ¿Vale? Por tanto, quedaros conceptualmente con que la activación de una red puede provenir tanto de abajo arriba como de arriba abajo. Un modo de probar de que la activación también puede provenir de arriba abajo es que, si miráis en la figura 5.7, cuando el sujeto sabe de qué categoría va a ser el concepto que se le presente, el tiempo de reacción es menor y el tiempo de activación, es decir, el umbral es más bajo, la activación es más rápida. ¿Vale? Porque cognitivamente el sujeto sabe que la frase va a ir de animales, ¿vale? De modo que en cuanto en la frase haya algún animal, rápidamente se va a activar y el grado de activación será mucho más rápido y más intenso que no si en la frase aparece un geranio. Porque me han dicho, le voy a presentar toda una serie de conceptos referidos a la categoría de animales, de modo que estoy preparado para ser capaz de responder a cuestiones referidas a conceptos referidos a animales. Queda claro los conceptos esos. Decíamos que dentro de los modelos modernos de categorización hay los modelos de redes semánticas, en este caso la de Collinson jerarquizada, o los modelos de redes proposicionales. ¿De acuerdo? Los modelos de redes proposicionales, en vez de representar conceptos, representan proposiciones o relaciones. El más conocido de esos modelos es el modelo ACT de Anderson, que apareció por primera vez en 1976, pero que después amplió y le dio mayor contenido con el modelo ACT asterisco que propuso en 1983. El modelo ACT es un acrónimo en inglés de control adaptativo del pensamiento. Es decir, ACT es control adaptativo del pensamiento. Y es un modelo que trata de explicar no solamente cómo se almacena la información semántica, sino también cómo se adquiere el conocimiento. Por tanto, es una macro teoría de la cognición humana. Bueno, vamos a ver algunos conceptos del modelo que él propuso en 1983, que Anderson propuso. Considera que puede haber tres tipos de representaciones.
El primer tipo, proposiciones abstractas. El segundo tipo, imágenes espaciales. Y el tercer tipo, secuencias temporales. De modo que las representaciones no se limitan a una relación sujeto-predicado, ¿vale? El canario es un pájaro, como en los modelos de redes semánticas, sino que, si miráis en la figura 5.8 de la página 230, de un nodo central, que es la proposición, aparecen 4 flechas: agente, atributo, relación y objeto, o agente, relación, objeto y atributo, de las que a su vez salen otras flechas dando lugar a una red que necesita ser activada para que seamos capaces de verificar una proposición. El modelo ACT de Anderson también reconoce de que la activación se propaga, ¿vale? Y la fuerza de la propagación de la activación va a venir determinado por la frecuencia, el uso de una determinada secuencia de elementos que quepan en esa proposición. El sistema tiene una cantidad fija de activación. Es decir, no es ilimitado, sino que solamente pueden estar activados, y en concreto, no lo pone en el texto, pero si lo queréis anotar, no pueden estar activados más de 10 conceptos. Bueno, pues dado que el sistema tiene una cantidad fija de activación, cuantas más flechas salgan de un nodo, mayor será el tiempo que tarde el sujeto en verificar una proposición. Y por tanto, más tiempo tardaremos en dar la respuesta. Y eso da lugar, a eso se conoce como efecto abanico. Si de un nodo salen muchas flechas, imaginaos simbólicamente un abanico, cuantas más tiras tenga ese abanico, más tarde va a tardar el sujeto, más va a tardar el sujeto en verificar esa proposición y por tanto más tiempo va a tardar en poder dar la respuesta. Ese efecto abanico da lugar a otro efecto que se denomina efecto paradoja del conocimiento, paradoja del experto, y en otros textos aparece como la maldición del conocimiento. Y ahora os explico. El efecto de paradoja del experto o la maldición del conocimiento es que cuanto más conocimiento tiene uno de algo, más difícil es explicar eso que uno conoce. Porque mayor es el número de implicaciones y mayor el número de conceptos que tiene asociado, ¿vale? Es decir, imaginaos
que alguno de vosotros me pregunta a mí, ¿qué te parece, Alfonso? ¿Qué es el aprendizaje? ¿No creéis que voy a tardar bastante más tiempo en explicar qué es el aprendizaje que el que pueda tener un alumno de primer curso? ¿Por qué? Por tanto, ¿qué sucederá? Hay muchos más nodos activados que hablan, almacenados en mi memoria de aprendizaje, y por tanto seré capaz de explicarlo, pero me llevará bastante más tiempo que el que le lleve al alumno de primer curso. ¿Entendéis? Lo de la paradoja del experto y en otros textos aparece como maldición del conocimiento. ¿Pero tardas más? Yo no sé si es más fácil o no. En principio, dado que tienes más implicaciones, en la medida en que tienes más conceptos, en la medida que tienes más información, es mayor la cantidad de matices que pueda tener tu explicación. Y por tanto, puedes explicar con una mayor riqueza expositiva, pero desde luego la rapidez con la cual expongas algo no va a ser como aquella que tiene un concepto básico de qué es aprendizaje. Muy profundo y no lo saben llevar al pueblo, a la gente normal. Claro, porque la maldición del conocimiento pecamos muchos profesores, porque damos por hecho de que lo que nosotros conocemos ha de ser conocido por todos, y eso no tiene por qué ser así. Y muchas veces se cae en el hecho de estar explicando algo, dando por supuesto de que se explica. Cuando alguien que no conoce muy bien cómo manejar un ordenador, va a ser más fácil entender las explicaciones de alguien profano que no un técnico en ordenador, porque va a empezar a utilizar una serie de rutinas, una serie de explicaciones que aquella persona profana al uso del ordenador, pues le va a sonar realmente. ¿Vale? ¿Queda claro los conceptos esos? Bueno, vamos a ver la figura 5.9, y ahí sí que te pido que mires en la figura 5.9 de la página 231, que son cuáles son las memorias implicadas en el modelo ACT. Tenemos en primer lugar la memoria declarativa, donde se almacenan representaciones. ¿Y esas representaciones cómo pueden ser? Pueden ser proposiciones abstractas, pueden ser imágenes espaciales, pueden ser secuencias temporales, ¿vale? Memoria declarativa donde tenemos almacenadas representaciones. Memoria de producción o memoria procedimental. Pues aquí. ¿Lo veis? Ahí tenemos almacenados sistemas de producción. Y esos sistemas de producción son pares, condición, acción. Ahora os pondré un ejemplo y lo vais a ver. Pares, condición, acción, que funcionan del modo si A, entonces B. Si A, entonces B. A, la condición, B, acción. Y tenemos lo que Anderson denomina memoria activa,
que es la memoria de, ¿cómo la podíamos denominar? Memoria de trabajo. Y esa memoria de trabajo está limitada a 10 nodos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos, mañana por la mañana, ¿a qué hora habitualmente os levantáis? ¿7:30, 8 de la mañana? Vale, mañana, 8 de la mañana. Escucháis en vuestra por la ventana de vuestra habitación que llueve torrencialmente. ¿Vale? En vuestra memoria declarativa tenéis información acerca de qué es la lluvia. ¿Vale? Y tenéis información de qué efectos puede tener la lluvia respecto a el devenir cotidiano, ¿vale? Entonces tenemos si llueve, y en nuestra memoria de producción tenemos almacenado una serie de secuencias de qué pasa cuando llueve. ¿Qué pasa cuando llueve? 8 de la mañana, llueve, ¿qué haces? Cogerás el paraguas, cogerás la moto. Por lo tanto, está claro que si llueve, no he de buscar una vestimenta que me impida el poder mojarme, no voy a coger la moto, voy a coger un paraguas, ¿vale? Llevaremos a cabo acciones. Pero imaginaos que alguno de vosotros dice, o yo, ya me pongo a mí, 8 de la mañana, lloviendo a mares. Pues yo, mira, yo voy a llamar que he pasado mala noche, y que no me encuentro bien, por lo tanto esta mañana no voy a ir a trabajar. Podemos tener almacenado dentro de una secuencia, si llueve, hazte el enfermo y no vayas a trabajar, ¿verdad? ¿Me seguís? Es decir, aparece una condición, llueve, y tenemos en la memoria de producción almacenada una serie de secuencias de lo que tenemos que hacer cuando llueve. Y alguno puede tener almacenado, pues si llueve, mira, me quedo calentito en la cama tan a gusto. ¿De acuerdo? ¿Entendéis cómo funciona eso? Obviamente la memoria de trabajo, esa memoria activa, es la que recoge toda la información de que está lloviendo, la lleva a la memoria declarativa, es decir, bueno, ¿qué es este ruido que escucho yo a través de la ventana y a través de la experiencia que tenemos? Este ruido es porque está lloviendo, ¿vale? Y entonces, si está lloviendo, ¿qué puedo hacer si estoy lloviendo? Y de un modo racional, pues la señorita nos dice que se pondrá ropa adecuada, cogerá el paraguas, no cogerá la moto, es decir, llevará a cabo acciones, ¿vale? Y alguien mucho menos responsable, pues también puede utilizar la lluvia como un medio de escaqueo y de decir, mira, pues yo me queda gustito aquí entre las sábanas, ¿vale? Vamos a ver el último apartado que aparece, que hace referencia a esquemas y guiones. En la memoria semántica, mucha de la información que tenemos almacenada va más allá que meras palabras o meras proposiciones, ¿vale? Y una de esas unidades de almacenamiento de información más amplio son los esquemas y son los guiones. En el capítulo 1 estudiamos qué eran los esquemas, ¿os acordáis? Los esquemas son estructuras mentales mediante las cuales nosotros organizamos e interpretamos la realidad en la cual vivimos. Y esos esquemas mentales los vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, de modo que los esquemas nos permiten también interpretar el mundo en el cual vivimos. Y cada uno de nosotros, ¿os acordáis de las investigaciones en el tema 1 de Bartlett, de cómo decía que nosotros almacenamos aquello que es congruente con nuestros esquemas
y que nosotros somos capaces de distorsionar la información que recibimos para acomodarla a nuestros esquemas mentales, ¿vale? Por tanto, nuestros esquemas son un modo mediante los cuales almacenamos información semántica. Y los esquemas, pues, son consubstanciales de cada uno de nosotros y, por tanto, cada uno va a tener unos esquemas mentales mediante los cuales condicione su modo de interpretar la realidad. Los guiones son un tipo particular de esquema que nos indica cuál es la secuencia adecuada para llevar a cabo una acción. Y aquí pone el guión de ir a un restaurante. Uno no va a un restaurante, buenos días, y en vez de preguntar si hay mesa disponible, no pregunta qué tienen ustedes de postre, ¿verdad? Se supone que hay una secuencia, primero miro si hay mesa, segundo, bueno, pues no sé, o antes he visto los precios y los platos que allí en ese restaurante se sirven con objeto de determinar si me parece acertado el quedarme allí en el restaurante, y después hay una secuencia en la cual si hay mesas nos sientan en una mesa, nos acomodamos, nos dicen que vamos a beber mientras miramos la carta, miramos la carta y pedimos. Todos tenemos internalizada una secuencia. Si nosotros vamos a un notario a hacer una escritura de compraventa, no le vamos y le pedimos al vendedor, tío, dame las llaves, sino que previamente el notario lee la escritura, determina si están de acuerdo ambas partes en los términos de esa escritura, confirma de que el comprador le ha pagado absolutamente todo al vendedor, y cuando ya está todo conforme, pues entonces firman ambas partes, y a partir de ahí el vendedor le da las llaves de la propiedad al comprador, pero no en la puerta de la notaría, ¿verdad? Bueno, no sé. Cada uno de nosotros tiene esquemas almacenados en su memoria acerca de las secuencias en situaciones determinadas. Bueno, aquí nos dice que la neurociencia ha probado que hay pacientes con demencia semántica que tienen dificultades a la hora de manejar conceptos, ¿vale? Pero sin embargo son capaces de ejecutar guiones que tienen almacenados, ¿vale? Es decir, no manejan bien conceptos, pero sí son capaces de seguir una secuencia que tienen almacenada. Y pacientes con lesiones en la corteza prefrontal tienen dificultades para seguir una secuencia. Acordaos de qué se ocupa la corteza prefrontal. De la ejecución, de la propositividad, el hecho de que yo decido que voy a llevar a cabo una determinada acción, ¿vale? Personas que tienen lesiones en la corteza prefrontal no son capaces de seguir un guión porque no son capaces de seguir la secuencia, no conocen, no tienen bien definido cuál es el orden de esa secuencia y tienen dificultades. También aparece aquí de que con sujetos sanos a través de neuroimágenes se ha mostrado que información semántica que implicaba acción activa la corteza frontoparietal izquierda, mientras que la información funcional activaba la corteza temporal lateral. A los sujetos les presentaban pares de dos objetos y entonces le decían qué se podía hacer con ellos, ¿vale? Es decir, qué acción se podía llevar a cabo con ellos. Y también preguntarle si esa acción que podía llevar a cabo con ellos se podía llevar a cabo en cualquier sitio. Y esa sería la información funcional, ¿vale? Pues la
el conocimiento de las acciones que se puede llevar a cabo con un determinado objeto, activa la corteza frontoparietal izquierda. Cuando el sujeto le pide en qué situaciones puedo hacer uso de esos objetos, se activa la corteza temporal lateral. ¿De acuerdo? Recordad lo que he dicho al principio. Lunes próximo, todas las dudas que tengáis acerca del trabajo práctico, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a dedicar toda la hora monográficamente a resolver todas las cuestiones que tengáis sobre el trabajo. ¿De acuerdo? Pues venga, gracias y hasta el lunes próximo.